¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda emisión de Luchadoras, aquí en Rompeviento, televisión por internet. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la diversidad sexual y también sobre los activismos LGBT en México y en el mundo. Y para eso nos acompaña la doctora Gloria Careaga. En México y el mundo, la discriminación con base en la orientación sexual o la identidad de género pone en peligro la vida, la integridad y la dignidad de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero o intersexuales. A pesar de que desde 1974 la Asociación Americana de Psiquiatría quitó a la homosexualidad de su lista de enfermedades. La orientación sexual, la diversidad sexual, las identidades de género no son una enfermedad, no son un trastorno mental, aunque todavía en muchos contextos, en culturas, incluso aquí en nuestro país, sean consideradas como tales por algunas personas, que basan sus parámetros de la normalidad en la forma tradicional de ejercer la sexualidad, ¿no? En parámetros heterosexuales. La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales, ILGA, publica año con año o periódicamente un reporte donde hace un balance de las leyes que criminalizan a la homosexualidad alrededor del mundo. Este año, en 2012, apenas hace unas semanas, en mayo, publicó su último reporte y en él nos damos cuenta de que 78 países en el mundo criminalizan la homosexualidad. Algunos de ellos incluso castigándolo con pena de muerte, como puede ser el caso de Sudán, de Nigeria, de Irán o de Arabia Saudita. También el año pasado, durante 2011, hubo una serie de casos muy relevantes que tuvieron gran trascendencia a nivel internacional, especialmente los casos de activistas LGBT que han enfrentado dificultades y persecución, amenaza o incluso homicidios por la actividad de el activismo LGBT que realizan en sus países. Es el caso de Uganda, un país especialmente complejo y difícil para poder ejercer libremente la sexualidad cuando se trata de las diversidades sexuales, de las orientaciones no heterosexuales. Por ejemplo, el caso de David Kato, un reconocido activista a nivel internacional que trabajó mucho en Uganda, en su país, por cambiar las legislaciones que pretendían criminalizar con pena de muerte las prácticas homosexuales. Meses antes de su muerte, un periódico local publica su nombre al lado de otros activistas LGBT y pide un linchamiento público. Él es asesinado poco después y otra de las activistas, también por la diversidad sexual, Kasha Navagacera, ha sido constantemente también blanco de amenazas, de persecuciones y vive en un estado permanente de miedo y pues huyendo a raíz de este tipo de amenazas. En nuestro país, a pesar de que ha avanzado notablemente la legislación en los últimos años, concretamente en la Ciudad de México nada más, y los matrimonios homosexuales, los matrimonios de parejas del mismo sexo son ya reconocidos legalmente. E incluso ha habido unas reformas muy recientes, apenas este mismo año, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores aprobó reformas importantes a la ley del ISSSTE y a la ley del Seguro Social para reconocer el acceso a seguridad social en parejas, matrimonios del mismo sexo. A pesar de esto, hay datos relevantes muy preocupantes. Por ejemplo, la encuesta nacional de discriminación reveló que 4 de cada 10 mexicanos y mexicanas encuestados aseguran que no compartirían su hogar con gente que tuviera una orientación sexual no heterosexual, ¿no? Incluso la Comisión de Derechos Humanos del DF, por ejemplo, en un estudio también reciente, afirma que México es el segundo país en América Latina que tiene un mayor registro de crímenes de odio, crímenes por homofobia.
El año pasado fue un año difícil también para el activismo LGBT en el país. Quetzalcóatl Leija, un activista en Guerrero, fue asesinado. Y este año también Agnes Torres fue víctima de feminicidio en Puebla. Todavía no hay culpables consignados. Es importante que haya justicia y se esclarezcan pues, estos asesinatos, pero sobre todo que tengamos una cultura de respeto y reconocimiento a los derechos de las personas que trabajan por la diversidad, por el reconocimiento de la diversidad sexual. Es así que hoy vamos a platicar con la doctora Gloria Careaga. Ella es cosecretaria general de ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales e Intersexuales. Vamos a ver un pequeño comercial que está en redes sociales que ILGA ha difundido para promover el respeto a la diversidad sexual. Después de ver este pequeño video, volvemos con la doctora Gloria para platicar aquí en Luchadoras, en Rompeviento, televisión por internet. Hey, all right, what's up? Good day? Tell me that. When did you go? I bought like 50 albums the week before the tickets came out. Oh, okay. So, we're alone now. Come on, there's people around. There's nobody around. Come on. Trust me. And secondly, and then Mr. Killer pulls up in the car. We knew it. Is that bored, is it? None of your business who it is, right? I gives a kiss. Look who it is. No one holding your hand today, is there? I'll hold your hand.
Bien, estamos aquí de regreso en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, en esta segunda emisión. Y hoy estamos con Gloria Careaga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a leer un poco de todo lo que ha hecho durante su vida en esta lucha de activismo por la diversidad sexual. Gloria Careaga es pionera de el trabajo sobre la sexualidad y sociedad del estudio en el área académica en nuestro país. Ella fue fundadora, con otras colegas, del programa de estudios de género de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, mejor conocido como el PUEG, que se funda en 1992. Fue secretaria académica de dicho programa por alrededor un poco más de 10 años. Es psicóloga social y, como ya mencionaba antes, su principal campo de estudio es la sexualidad de la sociedad. Funda también la organización El Closet de Sor Juana y la Fundación Arcoiris, que es un grupo dedicado al estudio y la investigación de las sexualidades, un grupo interdisciplinario. Actualmente es cosecretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales, ILGA, que es una organización internacional que agrupa a muchas organizaciones en ella, ¿no? Es como una organización paraguas. Bueno, sin más, bienvenida y... Muchas gracias, Lulu. Muy encantada de estar acá. ¿Lista para platicar? Sí, por supuesto. Pues mira, Gloria, la idea un poco de Luchadoras es también platicar de tu activismo como persona. ¿Cómo comienzas tú a adentrarte en el terreno del activismo LGBT? Mira, yo creo que yo entro al activismo feminista y lésbico, yo diría bastante tarde, porque yo nací en la ciudad de Guadalajara, donde realmente pues se caracterizó durante mucho tiempo, o se ha caracterizado por ser un entorno bastante conservador o por lo menos tradicional. Y entonces yo no conocí durante mi juventud, yo no conocí realmente ninguna organización ni feminista ni lésbica, y fue realmente hasta que me vine a vivir a México para hacer la maestría, después de haber terminado la universidad, que yo empiezo a conocer todo este mundo. Esto no quiere decir que yo no hubiera tenido una actividad política previo a esto, pero me identificaba mucho y creo que en ese sentido soy una feminista o lesbiana tradicional, puesto que mis orígenes se remontan precisamente a la identificación con la lucha de izquierda, con los movimientos de izquierda, y que desde ahí entonces es que yo empiezo realmente a participar. Pero al llegar a México pues me encuentro con el mundo feminista primero, y como buena militante de izquierda pues me parecía que era una lucha conservadora y snob, ¿no? Que no me gustaba para nada. Entonces me costó un poco de trabajo en el principio reconocer el valor de la lucha feminista, pero fue gracias precisamente a algunas compañeras académicas que estaban ahí en la Facultad de Psicología, y que ellas eran quienes me invitaban a algunas de las actividades que estaban desarrollando el grupo de las gamuzas, que le llamaban, el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias. Y entonces fue con ellas donde yo empecé a vincularme un poco con el movimiento feminista. Ya dentro del movimiento feminista fue que yo empecé a conocer a algunas lesbianas, pero realmente, a pesar de que yo las reconocí, yo estaba recién como centrándome y afianzándome de la cultura feminista, y no me vinculé rápidamente. Fue hasta 1990, 89, 90 más o menos, cuando conocí a Patria Jiménez. Y fue por Patria quien realmente me abre un horizonte totalmente distinto a lo que yo conocía, y empiezo a vincularme con el movimiento lésbico, ¿no? Entonces, por supuesto, esto no quiere decir que yo no hubiera traído ya toda una trayectoria de vida dentro de este ámbito, pero que conocí poco, que fue realmente en pequeños grupos, como la mayor parte de las personas hacemos, y que es hasta que no me vinculo con el movimiento que empiezo a conocer qué es lo cuáles son las actividades, dónde se reúnen, qué es lo que pasa
en el mundo lésbico, ¿no? Empiezo a conocer realmente grupos de lesbianas. Y eso me pareció súper interesante, porque además, bueno, tuve la suerte de que fue con Patria. Ella en ese momento estaba en su segunda campaña hacia la Diputación. Entonces, su campaña nos permitió conocer realmente cuál era la situación de las lesbianas, porque muchas chicas se acercaron y de ahí fue que surgió la necesidad o la demanda de que se abriera un espacio abierto, público, donde la gente pudiera llegar. Entonces Patria se comprometió de alguna manera a eso, y el grupo de chicas que estaban acompañándola durante la campaña, pues empezó a trabajar realmente, a imaginarse la idea de construir una organización para lesbianas, ¿no? Antes de llegar a esa organización, me parece muy relevante lo que comentas, que es a través de espacios académicos, de reflexión académica, que empieza a moverse las inquietudes por estas luchas. Porque incluso, bueno, nosotros platicando con un colectivo de amigas que tenemos, con feministas jóvenes, dicen que la academia, el espacio de enseñanza universitaria, es fundamental para que se empiecen a involucrar en temas de equidad de género, de diversidad sexual, de activismo. Sí, yo creo que el desarrollo teórico que ha tenido tanto el movimiento de la diversidad sexual como el movimiento feminista son espacios académicos realmente de análisis, de estudio, que te permiten no solamente identificarte y sentir un espacio propio, una construcción propia, sino también el comprender muchos de los procesos por los que vamos viviendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces me parece que hay libros muy interesantes que cuando uno los está leyendo, miras tu historia reflejada ahí, ¿no? Y te hace reflexionar también sobre otros grupos de mujeres, qué es lo que está sucediendo. Y a mí me parece que eso resulta muy atractivo, pero sobre todo que te vincula, vamos a decir, estableces un vínculo muy, muy estrecho con respecto a lo que la teoría está diciendo y con la vivencia que tienes tú y el grupo con el que te rodeas, ¿no? Entonces sí, yo creo que la academia resulta un espacio fundamental para estos movimientos, y ha sido precisamente los dos movimientos que han tenido un acompañamiento académico muy importante, cosa que no lo miras con otros movimientos, a pesar de que vamos a decir que siempre hay intelectuales que están en la lucha de las izquierdas, en la lucha indígena, en el movimiento afro, menos, ¿no? El movimiento obrero, pero son como estudiosos de esos fenómenos, no son actores que están inmersos dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que estos dos movimientos comparten esta trayectoria, esta experiencia, ¿no? Esta es una experiencia de vida respaldada por un entorno académico, por una reflexión académica. Ahora, para tratar de platicar un poco sobre lo que ya a lo mejor es un lugar común ya fuera de los círculos, ¿no? De activismo, de reflexión académica, salir del closet. ¿Nos puedes hablar qué es esto? ¿Qué es el closet? Bueno, yo creo que el closet es un proceso que enfrentamos, yo creo que todas las personas que somos discriminadas por alguna condición específica. En el caso de la sexualidad, juega un papel fundamental porque vamos a decir, si a muchas personas se les discrimina por ser pobre, pues la gente trata de aparentar que no es pobre y de mezclarse con el grupo general, ¿no? Entonces yo creo que esas formas de discriminación y esa jerarquía que tiene la sociedad genera estos procesos en los cuales la gente tiene que mostrar una serie de apariencias que le permitan formar parte de la sociedad y de no quedarse en los márgenes. Pero vamos a decir que las formas como se discriminan a las personas
Pues en general yo creo que la discriminación tiene un efecto muy importante en la integridad de las personas, ¿no? Porque te cuestiona quién eres tú, cuál es tu valor, hasta dónde tienes derechos para una serie de cosas. Pero me parece que la discriminación por la sexualidad, y no solamente para las personas LGBT, sino para cualquiera que tiene prácticas diversas, ¿no? Las trabajadoras sexuales, las y los jóvenes que inician su vida sexual sin un marco conyugal formal o cosas por el estilo, me parece que tienen que ocultar esa sexualidad. Pero que en cierto momento, vamos a decir, se reconoce esta estructura heterosexual, reconoce de alguna manera la función o la necesidad que pueda tener una persona a expresar su sexualidad, precisamente porque de alguna manera tienen que ver con esa heterosexualidad y están enmarcados en esa situación. El caso de las personas lesbianas, gays o bisexuales es muy distinto, porque pareciera que todavía hoy, aunque resulte ridículo para algunas personas, pero pareciera que todavía hoy miramos a la sexualidad como una actividad orientada a la reproducción, como si el fin de la sexualidad fuera la reproducción. Entonces, por supuesto, quienes tenemos una actividad que evidentemente no está vinculada con la reproducción, como es el sexo con personas del mismo sexo, pues ahí es cuando se considera que somos perversos, ¿no? En el sentido de que no estamos respetando el fin para el que está construido, ¿no? Entonces, claro, nuestra actividad sexual no va orientada hacia la reproducción, sino específicamente hacia el placer. Y yo podría decir, yo me preguntaría entonces quiénes son los perversos, porque ya formalmente podríamos decir que el objetivo de la sexualidad es el placer. Entonces, si tú estás teniendo sexualidad para reproducirte, eso sería un tanto perverso, ¿no? Porque es como no estás respetando realmente el fin para el que la sexualidad está creada. Entonces, me parece que quienes están promoviendo que la sexualidad esté vinculada solamente a la reproducción o directamente con la reproducción, por supuesto que nos ven mal, ¿no? Y bueno, yo he oído incluso algunos discursos de la jerarquía eclesiástica en donde se pronuncian en contra del feminismo, de la homosexualidad o del homosexualismo y del hedonismo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues sí, yo desde esa perspectiva yo comprendo perfectamente, lo asumo y estoy contentísima de que me tengan en ese paquete, ¿no? Porque yo sí creo que soy un hedonista, me gusta el placer y no solamente el placer sexual, sino que yo pienso que vivimos al mundo para tratar de ser felices lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí es donde enfrentamos las problemáticas más grandes, el cómo te miran y el que la sexualidad sea vista todavía como algo pecaminoso, como algo sucio o por lo menos algo que tienes que esconder. Bueno, regresamos para hilar un poco más con esta idea. Después de un corte, estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet.
Hola, qué bueno que están de vuelta aquí con nosotros en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Seguimos platicando con Gloria Careaga, cosecretaria general de ILGA. Me gusta mucho, profesora, el abordaje que hace del concepto del closet, más allá de los límites de la lucha y del activismo LGBT, porque creo que aplica a todas las posibilidades de discriminación que experimentamos las personas en diferentes ámbitos. Sí, yo lo que creo es que, y mira, ya hay algunas teóricas que han trabajado sobre esto, que realmente la exigencia que la sociedad trata de imponernos es tan limitada y tan rígida que prácticamente nadie cabe en esa mirada, ¿no?, que nos ofrecen. Entonces me parece que esta, incluso yo podría decir que resulta ser una forma de control social en donde todos estamos en falta en algún momento, porque estás gordo, porque estás bajito, porque estás demasiado alto, o sea, todo está demasiado medido de cuáles son las características que debemos de tener, qué tan masculina, qué tan femenina, qué tanto puedes llorar o no puedes llorar, o sea, hay color de piel. Sí, un montón de exigencias que hace que las personas sean pocas las que realmente están satisfechas, porque incluso vamos a decir, quien se apega lo más justo a ese modelo, pues es terriblemente infeliz, porque tiene, aunque lo está representando de alguna manera, pero el costo, el sacrificio que le implica para poder asumir ese modelito es realmente lacerante, ¿no? Entonces yo creo que todos los demás que no nos preocupamos tanto de ajustarnos tanto al modelo, pues no estamos tan tensionados por eso, pero sabemos que vamos a ser víctimas de discriminación y de señalamientos por la sociedad, ¿no? Pero yo digo, pues en la realidad todas las personas estamos metidas en esa dinámica. Ahora sí, el concepto de closet se ha utilizado mucho como una forma de decir que quienes tenemos sexualidades distintas tenemos que ocultarnos. Y de ahí surgió precisamente toda esta fase del movimiento mismo, en donde los bares o los lugares de reunión eran lugares muy ocultos, clandestinos, sótanos, no sé, de catacumba, ¿no? Pero cada vez más, conforme se va ganando derechos, conforme vamos ampliando la perspectiva social, pues cada vez somos más visibles, ¿no? A mí me parece realmente, y mira que me lo han comentado compañeros incluso de países europeos, que les sorprende la visibilidad que la diversidad sexual, hablando de lesbianas y gays, tienen en la Ciudad de México, que hoy se pueden caminar tomados de la mano casi por cualquier colonia céntrica, y no estoy hablando de la zona rosa o el centro histórico, sino Coyoacán, San Ángel del Valle, Narvarte. Tú puedes encontrar a las personas tomadas de la mano sin sufrir ninguna amenaza o ningún señalamiento de parte de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que la visibilidad, que fue una de las propuestas o uno de los desafíos que se planteó el movimiento LGBT en la Ciudad de México ahí a finales de los 70s, pues realmente se ha conquistado. Hoy somos visibles en todos los espacios y no solamente ya estamos fuera del closet, sino que además logramos que la gente cada vez nos vaya respetando más, ¿no? Y tienen también espacios en lo legislativo. Claro, no ha sido solamente este reconocimiento social, sino que también es los pasos que se ha dado para tener una protección legal más fuerte. Aunque ahí yo creo que como señalabas con los datos, no vamos caminando paralelamente. O sea, la gente nos acepta, a lo mejor a regañadientes o con los dientes apretados, como dicen, nos acepta en las calles nuestras expresiones de afecto. Claro. Pero y reconocen que es un derecho que uno se pueda casar, que pueda adoptar hijos, pero no creas que la gente está tan feliz, ¿no? Ya las encuestas que se han levantado nos dicen que esto es algo que todavía se tiene que trabajar, y me parece que ese es el desafío más importante que hoy el gobierno tiene. ¿Cuáles son las políticas que van a impulsar para que realmente la gente pueda comprender cómo la diversidad no es una amenaza para ninguna cosa, sino por el contrario, es algo que nos enriquece, ¿no? Y en contexto electoral también cabe señalar
la invisibilización que ha habido no solo del tema o posicionamiento sobre la diversidad sexual, sino sobre derechos humanos en general. Sí, a mí me ha sorprendido eso, realmente el señalamiento que ya se hizo a los candidatos de que es importante que ellos tengan una manifestación con respecto a los derechos humanos. No me sorprende, pero sí me entristece. No me sorprende en el sentido de que la trayectoria de reconocimiento de derechos humanos en México realmente es muy nueva. El problema es que damos algunos pasos pequeños para ir avanzando y de pronto con esta campaña electoral parece que nos echamos para atrás y que siempre no queremos trabajar derechos humanos en una situación realmente patética que estamos viviendo en el país ahorita, ¿no? Aunque movimientos como el 132, yo soy 132, traen a la mesa de discusión a Tenco, por ejemplo, ¿no? Sí, precisamente lo que ellos están demandando, que lo de Atenco y hoy la conmemoración del ABC, precisamente el que están llamando la atención sobre los casos pendientes de justicia que tenemos todavía y que es una larga lista, son como 70,000 por lo menos, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una larga lista de casos no investigados, de situaciones no claras, que todavía se necesitan poner a trabajar al gobierno, ¿no? Yo creo que desafortunadamente este gobierno que está saliendo ya poco va a hacer, ¿no? Ya está más enfilado para la salida, pero en ese sentido creo que el reclamo que hay para las candidaturas actuales es totalmente pertinente para llamar la atención de cómo ellos están mirando los derechos humanos y que haya una apuesta clara de posición con respecto a derechos humanos, ¿no? Para orientarse uno con respecto a cuáles son las posibilidades que tenemos para trabajar con esta gente o cómo hacerlo, ¿no? Pero también se tiene que convertir como en un parámetro de decisión para la ciudadanía, ¿no? Queda muy claro que, por ejemplo, para el movimiento 132 o para algunos activistas de derechos humanos, de derechos LGBT, de derechos de las mujeres, puede ser un factor determinante para la decisión del voto, pero a lo mejor no lo es para muchas otras. Claro, yo creo que la defensa de los derechos humanos es clara para quienes estamos organizados alrededor de cualquier causa que sea, ¿no? Y que lo que yo decía anteriormente, como la cultura de derechos humanos en México todavía es tan pobre, para muchas personas no les significa el hecho de que no lo están tocando, ¿no? Bueno, vamos a regresar al closet. Sí. Pero para salir del también, cuéntanos un poco acerca del closet de Sor Juana. Bueno, el closet de Sor Juana es incluso un título que se le ocurrió a una compañera, que hoy es diputada, por cierto, y que ella sacó la frase y le encantó a la gente en ese momento. Ellas creo que estaban planteándolo más como un proyecto editorial, que por algunas razones no cuajó, no se hizo. Y entonces cuando nosotras decidimos formar una organización, Patria, que había estado en el proceso anterior, trajo de nuevo el nombre y ella fue la que lo levantó y por supuesto a todas las que estábamos alrededor de ella nos encantó y empezamos a construir esta organización. Fíjate que curiosamente el Closet de Sor Juana surge en 1991, se forma ya más claramente en 1992, un 8 de marzo, y es la primera vez que hay un espacio abierto todos los días del año para que las chicas puedan venir y encontrarse en un espacio de confianza donde nosotros organizábamos talleres de reflexión, que era el modelo feminista por excelencia, ¿no? El reflexionar sobre qué nos pasa, por qué nos pasa. Y después empezamos ya con otro tipo de talleres que tenía que ver con el desarrollo de capacidades, desde pintura, idiomas, música, baile, defensa personal. O sea, hemos tenido un montón de actividades ahí, ¿no? Pero me llama la atención que, a diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo, no haya más espacios de reflexión aquí en México, ¿no?
Tú ves que ahora con los movimientos de masculinidad o con los estudios de género se recuperaron también esas metodologías feministas para la reflexión con los hombres, pero también en lugares en donde la gente casi se inscribe y tiene que ir como si fuera un curso, ¿no? Entonces me parece que ese es un vacío, ese es un vacío que se está reclamando todavía hoy, porque el closet de Sor Juana nunca tuvo dinero suficiente para ampliarse, para fortalecerse, y que todo fue a partir de trabajo voluntario, pero que hoy ya el trabajo voluntario está muy escaso, ¿no? La mayor parte de las personas necesitan trabajar para ganar dinero, y entonces eso dificulta el mantenimiento de ese tipo de organizaciones. Hoy el closet de Sor Juana prácticamente está sin una base, sin un sustento. Como mencionaste, yo estoy mucho más abocada actualmente al trabajo con la Fundación Arcoiris. Patria estaba con el closet de Sor Juana en los últimos años, pero como ella se fue de la Ciudad de México, entonces, bueno, pues tuvimos que adoptar al closet de Sor Juana, traérnoslo a la oficina de la Fundación Arcoiris y tratar de empezar a desarrollar otro tipo de proyectos, porque no tiene el closet el dinero suficiente para tener una casa como la tuvo antes, donde pudiera desarrollar las actividades que tenía, ¿no? Pero espero que... espacios. Sí, por supuesto. Si era el único y ya no lo tenemos, entonces... Y era lo que Patria me decía, porque yo le decía, bueno, por lo menos ahorita, con un proyecto que estemos desarrollando sobre el contagio del VIH-Sida entre mujeres, que pareciera que no existe, ¿no? Entonces, que era el proyecto que nosotros estábamos desarrollando el año pasado. Dije, bueno, por lo menos ese proyecto le da una cierta vida. Pero dicen, no, porque la gente sigue demandando. A mí, donde quiera que voy y me encuentren, la gente dice, pero el espacio, ¿y dónde? Y es necesario. Como ¿sí? Virginia Woolf decía, un cuarto propio. Un cuarto propio, por supuesto. Y sobre todo para estos grupos que son más discriminados. Porque también, mira, una cosa que habría que reconocer es que el único, dentro de la estructura de discriminación, el único grupo que es discriminado por todos son las lesbianas, las gays y las trans, ¿no? Vamos a regresar con esa idea, justo era una de las preguntas que quería plantearle, aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Volvemos. I'll give you my heart, I'll give you my heart. Please treat it carefully, carefully. I'll play my part as we take care of we care. See, I'm done with the superficial, artificial, we official, we insane. My soul and every fiber of my tissue, let my blood be the ink. For the covenant we sign and what others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. We are one. Life can be near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake we need to take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be.
De regreso aquí en Luchadoras, estamos con Gloria Cariaga. Estábamos platicando justamente del tema de cómo dentro de la diversidad sexual o las sexualidades, el lesbianismo ha sido invisibilizado respecto a otro tipo de orientación. Bueno, yo creo que las lesbianas enfrentan lo que sucede en general con las distintas formas de discriminación. Yo creo que si nosotros pertenecemos al grupo de mujeres que ya de por sí son discriminadas y aparte tenemos una orientación sexual distinta, por supuesto que tenemos una doble discriminación. Pero como pasa con las mujeres negras, con las mujeres indígenas, o sea, compartimos estas cuestiones de doble dimensión de discriminación con otros grupos sociales, ¿no? Entonces yo creo que ahí la lucha, vamos a decir, que se da al interior del movimiento es un poco ingrata, yo diría, porque por una parte es que las lesbianas tenemos una posición realmente comprometida y fuerte al interior del movimiento LGBT, sin embargo siempre te van colocando atrás, ¿no?, en una posición de mayor invisibilidad, de menos recursos, de menos reconocimiento, entonces cuesta trabajo. A pesar de que, habemos varias mujeres fuertes dentro del movimiento lésbico en México, y que ha habido tradicionalmente desde Nancy Cárdenas, Chabela Vargas, ¿no?, Patria Jiménez como la primera diputada, y a mí ahora con la Secretaría de ILGA también. Entonces yo creo que hay distintas mujeres fuertes, Jesús, Ana Francis, o sea, hay un montón de mujeres que realmente tienen una trayectoria muy muy importante, pero algo pasa que terminamos invisibles, terminamos no valoradas, ¿no? Y no es un lamento, es simplemente un análisis, porque yo estoy muy orgullosa del trabajo que hago y estoy contenta con los logros que he tenido, pero sí es extraño ver cómo los compañeros te miran o te colocan, ¿no?, en otro lugar. Y no lo hablo solamente por mí, sino en general qué pasa con las mujeres, ¿no? Y curiosamente que también es uno de los estereotipos más vigentes en la sociedad, tachar a las feministas de radicales, ¿no? O sea, si eres feminista, eres lesbiana, cuando en realidad hay una situación también de discriminación al interior. Sí, eso es lo que iba a decir. Nosotros estamos en los dos movimientos, muchas de las lesbianas organizadas somos feministas también, la gran mayoría, y entonces dentro del movimiento feminista tampoco somos una figura muy cómoda, ¿no? Porque incluso yo podría decir, hablando más del movimiento feminista latinoamericano, hay muchas lesbianas que tienen lugares de poder muy importantes, pero mientras no toman la bandera lésbica. Si están en favor en la lucha de la despenalización del aborto o los derechos políticos, los derechos laborales, ahí no hay ningún problema. Pero ya levantar la bandera lésbica sí implica una doble discriminación también ahí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos en una situación complicada, ¿no?, por el sexismo, por una parte, y por el otro lado por la moral sexual, que no necesariamente se ha adoptado de una manera mucho más abierta y progresiva, vamos a decir, ¿no? Entonces yo creo que... Pero una cosa que yo quería señalar hace rato es que habría que reconocer también que las personas con una sexualidad distinta, y especialmente lesbianas y gays, es frecuente que no tengas apoyo de los espacios en donde estás, de tus amistades, que cuando se enteran que eres es ¿por qué no me habías dicho?, ¿no? Como que hay una confesión necesaria previa. Pero incluso con tu familia, vamos a decir, si tú eres pobre o eres indígena o eres negra, pues tienes tu comunidad que te respalda, ¿no? Tu familia, sobre todo, es el núcleo principal para la construcción de la identidad. Y sin embargo, lesbianas y gays, muchos son no son pocas las personas a las que les han dicho en su propia familia, te prefiero muerto que puto, ¿no? Entonces yo creo que
Qué fuerte. que son cosas que se padecen y que tenemos que sobrellevarnos. Y en ese sentido, lo que estábamos diciendo antes es que los espacios propios son indispensables, ¿no? Para construir esa comunidad, aunque sea artificial, que no necesariamente es algo con lo que te acompaña por el resto de tu vida, pero que son espacios propios que te van fortaleciendo de alguna manera la construcción identitaria, ¿no? Es curioso y al mismo tiempo contradictorio cómo como sociedades parece que le seguimos teniendo miedo al cuerpo, a la sexualidad, al goce, al mismo tiempo que en los medios inundan imágenes hipersexuadas de mujeres, de sexo, el reggaetón, los videos, el perreo. Uh-huh. ¿Cómo comprender, no, estas contradicciones? Sí, yo creo que la sexualidad, o sea, la revolución sexual de los 60s ha venido caminando de distintas maneras. Me parece que desafortunadamente en nuestro país, por lo menos, el lugar que tiene el capitalismo salvaje hace que el mercado nos esté comprando permanentemente cuando no se dan estas otras oportunidades para la reflexión y la construcción propia de qué es lo que quiero con mi sexualidad, hasta dónde, y lo vemos de distintas maneras, cómo está mal trabajada la sexualidad personalmente o íntimamente, uh-huh. En el sentido de que en México el nivel de abuso sexual es altísimo, sí. ¿No? Para las criaturas, niños y niñas, se ha extendido, en lugar de que se haya disminuido, se ha extendido más. Ahora tenemos también turismo sexual infantil, ¿no? Las redes de prostitución son altísimas también, son fuertes en México. Ya, bueno, hay un montón de denuncias. La pederastia no tiene límites y ahí hablemos de la iglesia. Sí, pues de parte de los clérigos principalmente, la pederastia es altísima en México. Entonces, todas esas son expresiones negativas de una sexualidad mal desempeñada, ¿no? Entonces, pero como tú señalas, y con este contraste en donde la televisión, el cine la está colocando, sobre todo la televisión, más que el cine, las están colocando en una posición de venta, de mercado, que está precisamente favoreciendo más esas redes delincuenciales, esas redes ilegales del trabajo y del tráfico sexual, ¿no? Entonces me parece que desafortunadamente, y ahí ya regreso al trabajo que hacemos con la fundación, desafortunadamente no hay una buena reflexión en torno a la sexualidad, ni un apoyo claro de parte de las instituciones educativas para una mejor educación sexual y para una investigación mucho más formal con respecto a cuál es la sexualidad que estamos desarrollando en México, ¿no? O sea, lo que yo comparo el trabajo que se hace sobre sexualidad con lo que se hace en Argentina, en Brasil, incluso hoy en Ecuador, que están surgiendo, o en Puerto Rico. O sea, ¿qué está pasando en América Latina con respecto a la investigación sobre sexualidad? Es mucho más amplia, mucho más profunda y con buenos apoyos de parte de las instituciones académicas. Entonces yo creo que aquí en México todavía nos falta bastante para poder avanzar en ese campo también, ¿no? Ese justo era un eslabón que quería tratar de atar a partir de la experiencia que tiene usted en ILGA, una organización internacional. A nivel global, y ya nos ha hablado un poco en Latinoamérica, ¿cuál es la perspectiva del disfrute de los derechos de la diversidad sexual o de la sexualidad? Mira, yo creo que a nivel internacional las dificultades más grandes que tenemos es con la argumentación de que la homosexualidad o la vida homosexual, las prácticas homosexuales son prácticas que tienen que ver con el mundo occidental y que no tienen que ver con la realidad social de todo el mundo. Entonces, esos son los argumentos más frecuentes que los países africanos y algunos asiáticos levantan para mantener a raya, criminalizadas y amenazadas a las personas por sus prácticas sexuales homosexuales. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, y ahí son fuerzas muy finas que se tienen que mover, ¿no? Porque yo creo que hemos logrado, la Organización Internacional de Lesbianas y Gays, todas las redes que hemos ido formando en el plano internacional,
hemos logrado ya no solamente que haya pronunciamientos de ciertos grupos de países o de ciertos gobiernos en favor de nuestros derechos, sino que prácticamente yo podría decir que ninguna sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas deja de discutir sexualidad. Y eso me parece que es un avance definitivo para nuestra lucha, ¿no? Entonces ya los relatores de Naciones Unidas tienen en su agenda el evaluar cuál es la situación de lesbianas y gays en el mundo, qué pasa con las personas trans, y eso me parece que son pasos muy, muy buenos. Claro, no tan buenos si nosotros vemos que de pronto los países desarrollados condicionan la ayuda para el desarrollo de los países a partir de los derechos, del respeto de los derechos humanos de lesbianas y gays. Porque yo digo, bueno, pero también la gente se está muriendo, hay otras necesidades que tenemos que resolver. Entonces yo creo que ahí tenemos que ver cómo podemos realmente balancear la lucha por los derechos de los distintos sectores de las personas, incluyéndonos nosotros, junto con el derecho a la sobrevivencia que tiene toda la población, ¿no? Y al desarrollo, por supuesto. Entonces yo creo que ahí tenemos, desde ILGA tenemos discusiones fuertes con respecto a cuáles son las estrategias y cómo vamos a apoyar o no a ciertos gobiernos que están desarrollando, que han sido aliados nuestros en la lucha, pero que tampoco pueden poner límites tan claros al desarrollo general de poblaciones que están mucho más desamparadas que nosotros, ¿no? Bien. Pues vamos a un corte en la recta final de Luchadoras, aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Regresamos con Gloria Cariaga. but you always lose. Some people like to rock and roll. You're always singing the blues. You got
De vuelta aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, la parte más dinámica del programa. Un juego de palabras. A ver, dime. Yo digo alguna y tú me respondes con lo primero que venga a la mente. Agua. Mar. Lengua. Placer. Mujeres. Muchas. Sexo. Maravilloso. Lucha. Fuerte. Discriminación. Dolor. Hombres. Grandes. Tierra. Firmeza. Poder. Acceso. Derechos sexuales. Acceso. Revolución. Cambio. Matrimonio. Acto. Feminismo. Lucha. Libertad. Deseo. En las luchas hay dolor y resistencias, pero también hay goce. ¿Qué es lo que más gozas tú de esta lucha? El encontrarme con otras personas iguales. Iguales, digo, no solamente por su sexualidad, sino otras personas que son discriminadas y que nos entendemos tan fácilmente, que podemos identificar realmente cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces eso me ha gustado muchísimo, involucrarme con los dos movimientos, pero también con las indígenas, con las trabajadoras sexuales, con las trabajadoras domésticas o con las mujeres negras. Para mí ha sido que se me ha abierto el mundo y eso es una gran satisfacción. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir. No, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, también gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y nosotras en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Estamos a todos los miércoles de 11 a 12. Los esperamos y las esperamos de nuevo para conocer más luchas de mujeres como Gloria Cariaga. Aquí en un nuevo canal independiente, Medios Libres, en Rompeviento.